Bueno, muchachos, buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es Omar de la Hoz, coordinador nacional para Ecuador del MJC, junto a mi esposa Diana Landines. Es un placer dirigirme a ustedes hoy, pues sé que están iniciando esta misión Timoteo, estos 3 días de trabajo para el Señor, para la obra de Dios. Sé que algunos llegaron anoche, jueves, al distrito que le asignaron, o a su propio distrito, y otros llegaron solo hace unas horas. Pero ya estamos listos, ya estamos preparados. Seguramente al terminar esta conferencia, ustedes van a salir a hacer la obra evangelizadora. Obviamente yo voy a salir también con los de aquí de Quito. Entonces, pues estoy muy contento por eso. Somos más de 200 jóvenes a nivel Ecuador que vamos a estar en esto, no solo de MJC, también va a estar un gran equipo de Mayo, de los Alfa y Omega. Y bueno, para dar inicio ya a nuestra conferencia de hoy, a nuestro tema de hoy, que tiene que ver con la célula, quiero hacerles una breve introducción sobre lo que vamos a estar mirando. El día de hoy vamos a estar hablando de dónde surge la célula. Y el día de mañana, también a esta misma hora por la mañana, vamos a estar hablando de por qué la célula y cuál es el propósito de la célula. Ok, ¿cuál es el propósito de la célula? Así que les pido, tengan su agenda, tengan su Biblia, tengan un esfero, y si lo tienen allí, pues ténganlo ya a la mano, porque necesitamos en este momento empezar a tomar nota. Y bueno, hablando de esto de la célula, ¿dónde surge la célula? Ustedes han escuchado hablar de diferentes tipos de célula a través de todo su tiempo que lleva en el CENTI, o si usted es nuevo de estar en el CENTI, va a escuchar hablar de la célula. La célula es una estrategia evangelizadora, formadora de discípulos, multiplicadora de líderes. Y bueno, en ese sentido, entonces les pido, vamos a Génesis 1:26 para mirar dónde surge la célula. Seguramente ya usted lo tiene. Génesis 1:26 es la segunda hoja de la Biblia, seguramente en algunas es la tercera, pero es muy fácil de encontrar. Y si usted mira, si usted puede mirar allí, ¿qué dice Génesis 1:26? Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Hagamos. Plural. Ese hagamos no lo expresa una persona cuando está sola. Hagamos, ese plural es una invitación que alguien hace a varias personas para realizar una acción. En este caso, ese hagamos y esas personas que están en el hagamos es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres, y a eso le conocemos como la célula celestial. Célula celestial, Génesis 1:26. Y esa es la célula celestial a la que usted y yo estamos llamados a acudir todas las mañanas. Es la célula celestial, la mejor célula a la que tú puedes asistir. Célula celestial con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para recibir dirección, para recibir la unción de Él. Entonces mire que esto de la célula, y que lo vamos a estar hablando más adelante, no es un invento de Papá Néstor, no es un invento del CENTI, de la Cruzada Estudiantil en Colombia, o del líder Jimmy, no es un invento de hombres. Es una estrategia que viene desde el mismo trono de Dios. Desde el corazón y la mente de Dios viene esto de la célula. Ahora, esa célula celestial tiene algo supremamente importante y que debe convertirse siempre, cuando exista una célula,
en la parte fundamental. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo fundamental de la célula celestial? Y es la unidad. Unidad. Están de acuerdo, están unánimes. Seguramente alguno de ustedes hace parte de una célula, tiene un líder, se reúnen cada cierto tiempo, algunos se reunirán cada semana, otros se reunirán cada 15 días, pero hace parte de una célula. Y lo más importante de esta célula es que haya unidad, que usted y sus hermanos de célula estén en la misma unidad, en el mismo sentir. Otro ejemplo de la Biblia respecto de la célula lo encontramos en la familia. ¿Sabía ustedes, muchachos, sabían que la familia no es otra cosa sino un modelo de cómo debe ser una célula? Eso es una familia. La familia, cuando Dios la creó en Génesis 1:28, que dice, bendijo Dios, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese es un modelo de célula. Es el modelo perfecto, porque es que en la familia, entonces, allí se disfruta la unidad de la cual les hablé. En la célula celestial, ¿cómo se da la unidad? Acuérdense que son 3, pero en uno solo. Eso es llamado la Trinidad. En la familia también se disfruta la unidad. El padre con los hijos, la unidad entre hermanos, la unidad entre esposos. Así que la célula es el modelo establecido por Dios para hacer la gran comisión. Y tiene mucho que ver con la familia. Le voy a pedir que ahí donde está usted busque en su Biblia Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Hay una frasecita que debería ser la frase de toda familia, una frase que debería marcar a toda familia. Juan 10, versículo 30. Y la frase es pequeñita, pero poderosa. La frase dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Esa frase que puede sonar normal, que puede sonar que usted la ha leído una y otra vez, es una frase supremamente poderosa. Cuando usted pueda decir eso en su casa, en su familia, yo y el Padre uno somos, algo sobrenatural sucede allí. Yo quisiera encontrarme algún día en todas las familias de Quito, en todo Quito y en todo el Ecuador, por lo menos que el 10% de las familias, de los hijos de una familia, pudiera decir, yo y el Padre uno somos. Yo y mi mamá uno somos. Lo que diga mi mamá, yo con eso estoy de acuerdo. Lo que diga mi papá, yo estoy de acuerdo. Pero resulta que no, hijos de Dios. Y ustedes lo saben. Ustedes que están viviendo esa etapa llamada adolescencia, ustedes lo saben. Saben que si algo falta en una familia es eso. Por tanto, para mí, para mi modo de ver, esto que me dice Juan 10:30 es un desafío para cada familia, para cada hijo. Yo y el Padre, uno somos. Ese es el modelo de convivencia de Dios para una célula. Modelo de convivencia. Cuando hay una célula en el distrito, un líder con sus discípulos, ese debe ser el modelo de convivencia. El líder y yo que soy su discípulo, uno somos.
tenemos la misma obediencia a la palabra de Dios. Lo que mi líder me enseña de la palabra de Dios, yo también lo enseño. Ese es el modelo. Pero hoy, ¿qué encontramos, muchachos? Hoy no encontramos eso. Hoy encontramos otro modelo de familia diferente. Pero bueno, volviendo al punto de la célula, que es el tema de hoy. ¿De dónde, líder? Dirá usted, ¿no? ¿De dónde, líder Omar? ¿De dónde sale eso del sistema celular, de la célula? ¿Qué es eso? ¿Para qué es? Pues mire, yo le decía que la familia es una célula. Es cierto. Y si usted mira la historia bíblica, desde Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron, viene Dios y en el versículo 15, Génesis 3:15, a ese versículo se le denomina el protoevangelio. Protoevangelio. Dios en ese versículo viene a decir lo que va a hacer muchísimos siglos después. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Haciendo referencia a la obra de Cristo en la cruz. Desde ese momento, Dios empieza un plan para salvar a la humanidad. Y ese plan lo inició, no sé si tú lo sabes, pero Dios lo inició a través de las familias. Y muchas familias fueron escogidas. ¿Recuerdas cuando el diluvio? La familia de Moisés. Luego escoge en Génesis 12 a dos ancianos, a Abraham y Sara. Y ustedes lo conocen, ustedes han leído de ellos. Los dos viejitos, 90 y 100 años, bueno, y tenían un poco menos cuando Dios los escogió. Los dos viejitos, escogidos por Dios para formar un pueblo, para bendecir a todas las familias de la tierra. Y eso es lo que Dios le dice a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Las familias, la célula. Si la familia es el modelo de cómo debe ser una célula, entonces Dios lo que le está diciendo a Abraham es, Abraham, en ti serán benditas todas las células. Todas las familias de la tierra serán benditas a través de la estrategia de las células. Y una célula para nosotros a veces es algo tan normal. Pero no es algo normalito, eso es algo sobrenatural. La vida en familia es el modelo de la célula. Usted quiere ganar el mundo entero. La estrategia, la célula. Un hombre lo entendió, un hombre en esta familia llamado nuestro padre en la fe, Néstor Chamorro, lo entendió. La célula es la estrategia de Dios para ganar el mundo entero. El mundo para Cristo es a través de la célula. De la célula. Y seguramente, muchachos, que en estos días de evangelización vamos a encontrar familias necesitadas. Usted va a ir a muchas casas y no va a encontrar el modelo de familia de la Biblia. Es probable que usted se encuentre un modelo diferente. No te vas a encontrar a los padres viviendo en unidad, ni a los hermanos tampoco. Seguramente no te vas a encontrar allí a los padres obedeciendo a los hijos. A los padres dando dirección a los hijos. O los hijos obedeciendo a los padres. Uno se encuentra todo lo contrario. Padres que hoy día le temen a los hijos. Yo le preguntaba un día
a un ex coronel del ejército ecuatoriano y le decía, ¿cómo es posible que tu hijo de 14 años, cuando le pides tú que haga algo, no lo hace y tú sencillamente aceptas que no lo haga? Y él me decía, líder, es que no tengo otra forma. No tengo ninguna forma de controlarlo. Y les voy a contar la historia. Este muchachito de 14 años se encerraba. Todos los benditos días se encerraba en su cuarto. Ponía seguro a la puerta. Cerraba cortinas, apagaba luces y se ponía frente a su computador. ¿Sabe Dios? A ver qué cosa. Usted sabrá, quizás, o se imaginará qué se ponía a ver este muchacho. Pero nunca quería abrir la bendita puerta. Y el papá simplemente lo dejaba. Pero estoy hablando de un papá ex militar. Uno esperaría que un ex coronel de la policía, del ejército, no tuviera ese tipo de actitudes frente a la rebeldía de su hijo. Pero para mí fue muy penoso ver eso. Pero conozco otro caso de una señora pero muy convencida de su amor al Señor y de su servicio al Señor. Que cuando su hijo trató de portarse así, le dijo, sencillo, usted se va para clase. Y se fue para clase. Y cuando vino, la señora había quitado la puerta de su casa, de la puerta del cuarto del hijo. Cuando el hijo llegó, encontró el cuarto sin puerta. Y le dijo, ok, ahí está tu cuarto. Ahora vamos a ver si es que yo no puedo entrar. Yo soy tu mamá. Yo soy la que da las órdenes en esta casa, la que da dirección. Aunque no tienes aquí papá, pero yo soy para ti padre y madre, y aquí se obedece a mi autoridad. Y quitó la puerta. Yo no sé si a alguno de ustedes le habrá pasado eso y le vayan a quitar la puerta. Ojalá que no. Ojalá que ustedes no tengan que arrancarle la puerta para poder sus padres entrar a la habitación. Pero bueno, entonces, hijos de Dios, eso se va a encontrar usted cuando vaya. Va a encontrar que en muchas familias no tienen el modelo correcto. Lléveles usted el modelo correcto. Evangelíceles, hábleles del amor de Dios. Propóngales hacer grupos de oración. Propóngale hacer célula. De pronto usted no lo va a hacer, pero sí puedes proponerle, tomas los datos y se lo das a tu líder del distrito. Líder, aquí está. En estos días, en estos 2 días evangelicé 40, 50 personas, 60. Y de esos, o 20 casas, 30 casas. Y de esos, en 5 casas quiere que hagamos célula. Te voy a decir algo. Si tú le llevas eso a tu líder te va a abrazar, te va a besar. Es más, tu líder te va a hacer un monumento, una escultura. Y va a querer que tú seas misionero hacia tus 12, 13, 14 años. Dile, no, líder, todavía no espere. Espere que me falta madurar, me falta estudiar, me falta preparar. Pero líder, aquí están 5 casas. En 5 casas desean que hagamos célula. ¿Y tú qué vas a hacer? Simplemente vas a decirle al líder, aquí en esta casa, en esta, líder lo lleva, lo muestra, el líder se encarga. Y es probable que a ti te toque dirigir una de esas. Si tú lo quieres hacer, lo puedes pedir. Pero bueno, ¿para qué es la célula? ¿Qué es lo que uno hace en una célula? ¿Para qué son las células? ¿Para qué el CENTI habla de célula, célula, célula? ¿Qué es lo que queremos con eso? Mire, buscamos una cosita, o 3 cositas más bien. Ganar, edificar y enviar. 3 cositas. Como dicen los niños, ¿no?
3 cositas y muestran 4 dedos. 3 cositas. Ganar. ¿A quiénes hay que ganar? A los que no conocen a Cristo. Hay que ganarlos para el reino de Dios. Edificarlos a través de la pastoral, de los adiestramientos, de las mismas células. Y enviarlos. Ustedes hoy están siendo enviados. Enviados a la misión Timoteo. Otros serán enviados a misión local. Otros serán enviados a Ceneti para ser misioneros de tiempo completo. Otros serán enviados como Paulino. ¿Sabías que Cristo también trabajó esto? El Señor Jesús también trabajó la célula y Él lo hizo para formar líderes. ¿Quieres saber cómo? Te lo voy a decir. Te voy a enseñar el secreto de Jesús. ¿Por qué Jesús fue tan efectivo? ¿No te has puesto a pensar que Jesús solo con 3 años de ministerio, mira hasta dónde ha llegado su ministerio el día de hoy? Tú y yo somos parte del ministerio de Jesús, que solo demoró 3 años. Y algunos de nosotros podemos pasar 30, 40, 50 años y no somos tan efectivos como Él. La clave de Jesús fue la célula, la vida en célula. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? ¿5,000? Quizás. ¿Te acuerdas la multiplicación de los panes y los peces? Dice que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces podemos hablar tranquilamente de 10,000, de 15,000. Pero Jesús no agarró, ¡ay, tengo una célula de 15,000 personas! ¿Cierto que no? Y a nadie lo escucha esto diciendo, ¡ay, tengo una célula de 15,000! Tengo una célula de 1,000. No, células son pequeños grupos. Jesús de los 15,000, de los 5,000, de los 10,000, tomó a 12. Y de esos a esos 12 los tomó para formarlos, para convertirlos en líder. Es más, ¿sabías tú que de esos 12 tomó a 3? Con 3 de esos 12 estuvo más cercano. Pedro, Jacobo y Juan, los 3 más cercanos a Jesús. Y es que así es como se forma. No es en grandes cantidades. Para formar líderes hay que hacerlo en célula. Hay que hacerlo en célula. En la casa. A los padres le queda más fácil manejar hoy día 2 hijos. De hecho, cuando uno ve que una familia le dice, tengo 6 hijos, uno dice, wow, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacen? Claro, porque el secreto está en grupos pequeños. La misma familia, la esencia de la familia nos muestra eso. Y usted mira, líder, antes eran familias numerosas, sí, es cierto. Jacob tuvo 12 hijos y todos fueron líderes. Se les conoce como los patriarcas. Las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿Cómo los formó? Acuérdese qué hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús con ellos? ¿Se iría a pescar con ellos? ¿Los vio usted alguna vez pescando? Ay, líder, ¿cómo yo no lo vi? ¿Acaso yo estuve ahí? Oh, en la película. Si lo ve que va a pescar y le dice, boga mar adentro, échala. Claro. Es más, agarraba a los 3, Pedro, Jacobo y Juan, vamos allá al monte. Y allá se transfiguró y vino Moisés, vino Elías, todo eso. Cuando usted mira Mateo 13, del 1 al 9, es más, del 1 al 8, narra, vea, este pasaje, yo le pido que lo busque, solo para que le mire ahí el título. Mateo 13, del 1 al 8, el pasaje se llama la parábola del sembrador. Y del 1 al 8 Jesús cuenta la parábola que el sembrador salió a sembrar, y parte cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Y en el versículo 9 hay algo que a mí me da risa. En esa traducción castellano que está ahí, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero eso traducido a nosotros hoy, ¿sabe qué significa? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo?
El que entendió, entendió. Y el que no, de malas. Jesús le habla en parábola, pero en el 10 usted ve que ellos le hacen una pregunta: Señor, ¿y por qué le hablaste en parábola? Jesús le contesta algo trascendental. Algo que ahora que usted lo lea, le va a hacer abrir los ojos. Porque dice: a vosotros os es dado conocer los secretos del reino, a ellos no. O sea que hay cosas que solo a ti te está permitido que el Señor Jesús te las enseñe. ¿Y dónde enseñó eso? En célula. En célula uno habla, en célula conversa lo que no habla en raíces. Bueno, aunque hay algunos en raíces que toca mandarlos callar, ¿no? Ya, déjeme predicar. Pero en célula se habla. Oran los unos por los otros, como Jesús hacía con ellos. Les enseñaba, les mostraba. Vivían juntos, comían juntos, evangelizaban. Ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y eso es la célula. Eso es la célula. Y haciéndoles un poquito de historia por ahí después de Jesús. Cuando Jesús se va, luego viene el Espíritu Santo y empieza a congregarse ya lo que se le ha conocido como la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles. Y en Hechos capítulo 6 uno encuentra algo espectacular. La célula, la forma de administrar la iglesia. Habían 2 clases de reuniones en esa primera iglesia. Es más, para que usted lo mire, vamos primero a Hechos 2. Hechos 2, versículo 46. Hechos 2, versículo 46. Hechos es fácil de encontrar. Usted se va, mira los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego viene Hechos. Se llama Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos usted busca el capítulo 2. 1 y 2. Y empieza. 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45. Hechos 46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde se reunían? Mire bien el versículo y dígame 2 lugares donde se reunían. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes dónde hacían las reuniones o los 2 tipos de reuniones? Unas reuniones en el templo y otras reuniones en las casas. ¿Acaso no le suena eso a lo que hacemos en el CENTI? Reunión en el distrito, pero también células en las casas. ¿Sí ve que en la primera iglesia los apóstoles también hacían célula? Ellos aprendieron a vivir en célula con Jesús y ahora ellos están enseñando a vivir en célula. Es más, en las casas dice partían el pan, o sea, comían. Yo siempre recomiendo, donde hay una célula debe haber comida. Y el líder Jimmy también nos ha enseñado eso. El apóstol Pablo también lo hacía. También formó discípulos. A Timoteo lo formó allí en célula. Y a muchos más. Es más, esto de Pablo. Pablo iba a diferentes ciudades, se encontraba amigos de ellos y establecía con ellos una célula. Vivía intensamente con ellos, les enseñaba, los formaba y después de un tiempo Pablo se iba. ¿Y quién cree usted que quedaba como líder de esa célula? Claro, estos, los amigos de Pablo, los que él formó, eran el fundamento de lo que después sería la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, de Galacia, de cada una de esas, de Tesalónica. Por eso usted ve
las diferentes cartas del apóstol Pablo. Eran pequeños grupos, eran personales. Mucha gente no es manejable. Entonces, pequeños grupos de 5, de 6, de 7. Luego de eso, empecé a tocar algo y lo pasé por alto, y era cuando la iglesia se multiplicó en Hechos 6. ¿Qué vemos en Hechos 6? Que la iglesia se multiplica. En Hechos 2, del 38 al 41, hasta ahí eran 120, pero en ese momento Pedro evangeliza y se convierten 3,000 personas. Luego en Hechos 4:4 usted ve y dice los reunidos, eran como 5,000. Quizás es que se convirtieron 5,000 más, o quizás es que de todos los que se le habían unido, ya habían 5,000. Entonces se multiplicaron, pero no sabían. Mire, cuando un distrito, cuando una iglesia, hablemos de distrito, que es lo nuestro, se multiplica, faltan líderes. Faltan líderes para atender a la gente, y esto le pasó a los pobres apóstoles. Dice que había murmuración de los griegos contra los hebreos porque las viudas eran desatendidas. Estoy hablando de Hechos capítulo 6. En la distribución diaria. Eran desatendidas. Y los apóstoles, ¿qué hicieron? Sencillo. Rapidito, hagamos una célula. Busquemos y formemos una célula a quien deleguemos todo el trabajo. Lo que hoy se conoce en un distrito como célula administrativa. Y dice Hechos 6, buscaron entonces a Prócoro, Nicanor, a Parmena, a Nicolás Proselito de Antioquía, a Esteban, a cada uno, a Timón, Parmena. Si usted quiere ponerle alguno de esos nombres a sus hijos, puede hacerlo. No tiene problema. Y de esos grupos, de esas células, salieron líderes. Se multiplicó el número de discípulos, salieron líderes. ¿De dónde sacaron a esos 7 líderes? De ahí, de entre el grupo. Les encargaron grupos más pequeños para distribuir, para servir a las mesas. Y tenían algunas características, ¿se acuerdan? Tenían que ser hombres veraces, hombres de fe, llenos de fe y del Espíritu Santo. Mire que a través de la historia de la Biblia, de la historia de la iglesia, se va viendo la célula. Luego, en Hechos 7, empieza la persecución, matan al pobre Esteban, Hechos 7, 52, por ahí en adelante. Huyen, pero eso es desierto. ¿Dónde se iban a esconder en el desierto? Muy bien, en el único lugar que se podían esconder, debajo de la tierra. Y ahí hay algo llamado las famosas catacumbas, que eran como ciudades subterráneas, donde ellos se escondieron, los cristianos. Se escondieron allí para que no los mataran por las persecuciones, resistieron, pero no solo eso, se aumentaron. Se aumentaron porque, imagínate que tú, y le pido, use la imaginación en este momento, a usted lo estén persiguiendo y tiene que irse con su familia, pero el único cristiano es usted. Entonces usted va y se mete por allá en una catacumba, en una cueva, con los 6 miembros de su familia. 14 meses allí. Sabiendo que los están persiguiendo, usted ora todos los días y les pide a ellos que oren. Al cabo de los 14 meses o al cabo de los 2 meses, ya toda su familia se ha convertido en cristianismo. Ya oran con usted. Ya lo despiertan usted, no has hecho el devocional. Entonces eso permitió que las células crecieran, se volvieron tan grandes que cuando salieron de allí, Dios bendito, fueron a conquistar, literalmente, como Pinky Cerebro. Tratar de conquistar el mundo, Pinky. Sí, Cerebro, gracias. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo para Cristo. Entonces, más o menos eso. Salieron a conquistar el mundo. Y vaya que lo conquistaron. Y pasaron siglos
en la iglesia y se dieron ciertos movimientos, todo, hasta que llegamos hace unos años, a los años 60 en Corea. Empieza la revolución de las células. Jóvenes universitarios, movidos por el Espíritu Santo, empiezan a reunirse después de salir de la universidad cansados, a encontrarse en pequeños grupitos, a orar, otros a alabar a Dios. Empieza un gran movimiento. Apareció una célula llamada la célula Sarambán, que por cierto, muy pronto tendremos esa actividad, célula Sarambán. Otros le llaman pijamada, que es un grupo de jóvenes pasar una noche juntos orando, alabando al Señor, pero también divirtiéndose y preparándose. Y qué bueno que una célula Sarambán pueda terminar el siguiente día en una evangelización. O al contrario, una evangelización por la tarde y en la noche una célula Sarambán para contar testimonios. Más o menos como Lucas 9, Lucas 10, que habla de la misión de los 12, de la misión de los 70, y llegaban a contarle a Jesús. Eso se daba. Hay testimonios de personas de las células que eran tan unidos, pero tan unidos, que si alguien necesitaba un órgano y donde eran enviados, convertían a otro. O sea, los que no se hicieron ministros de culto, donde eran enviados, convertían a otro. Enviaron uno a la Marina de Corea del Sur, con 36 compañeros más. Al mes, los 36 se habían convertido al Señor, oraban, ayunaban, alababan. Suplían las necesidades unos a otros. Pero ¿sabe qué me impacta de esa historia? Y todo lo que le estoy contando está en el capítulo 3 del libro La vida en célula, del Dr. Chamorro. Yo lo que estoy es haciéndole un relato de lo que aparece allí. Pero hay algo que me impacta. Dice que hubo algunos de ellos en Corea que se fueron a una montaña muy, pero muy fría, 20 grados bajo cero. Subieron allá, escalaron con un propósito. El propósito de hacer una resolución solemne, algo que no pudieran ellos quebrantar. Guardando las proporciones, entre comillas, un pacto entre ellos. ¿Y cuál era su resolución? Absoluta dedicación al Señor, absoluta dedicación a la Gran Comisión y absoluta dedicación a los hermanos en la fe. Eso me gustaría que ustedes también hagan. Absoluta dedicación al Señor, absoluta dedicación a la Gran Comisión y absoluta dedicación a sus hermanos en la fe. Y eso no lo rompieron nunca. Y se dice que hasta hoy, que muchos de ellos están ya ancianos, lo siguen haciendo. Se visitan, sus hijos, sus nietos, siguen ese mismo esquema de vida. Nosotros, en la Cruzada Estudiantil, en el CENTI, y hablo de Cruzada Estudiantil porque es en Colombia y allí nació esto de la célula, tenemos historias maravillosas de nuestro Padre en la fe, de sus primeros discípulos, cosas extraordinarias. Habían tiempos en que se reunían, movidos por el Espíritu Santo, sin WhatsApp, sin nada de esto, se reunían solo a orar, solo a orar, solo a orar. Otros a hacer vigilia otros días, otros a hacer alabanza, pero movidos por el amor de Dios, la unidad que había. Personas seducidas por el amor y sobre todo por la restauración de Dios en sus vidas. ¿Y sabe qué hacían? Tomaban la decisión de servirle. En aquellos tiempos estábamos iniciando. Y personas con 2, 3 meses de haber llegado, 6 meses, empezaban a servirle al Señor. Evangelizaban desde el mismo día que llegaban. Mire, esos testimonios motivaron a miles, literalmente a miles de personas en Colombia a servirle a Dios. Allí tomó un gran impulso lo que se conocía en aquel momento como el Alfa y Omega.
que vino a ser luego la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, para nosotros aquí en Ecuador, el CENTI. ¿Y cómo lo hacían? Mire, ¿sabe qué hacían? Les daban la agenda de instrucción cristiana. Esa era la clase que recibían en la célula. ¿Y qué es la agenda de instrucción cristiana? Las 7 primeras lecciones del CF1. Eso es la agenda de instrucción cristiana. Y a las 3 semanas de estar estudiando agenda de instrucción cristiana, lo volvían parte de una célula. Cada uno entonces estaba enardecido el corazón. Cada uno quería tener su propia célula. Cada uno tener su propia célula. ¿Usted se imagina eso? Luchaban, oraban, lloraban. Y aquí yo me atrevo a decir, orábamos, luchábamos y llorábamos por ser líderes de una célula. Porque en el grupo donde yo crecí también era así. Nuestro mayor anhelo era ser líderes. Y para ser líderes tenía que tener discípulos. Y para tener discípulos debía entonces tener una célula. Pero ¿saben algo, muchachos? Ustedes son la nueva generación. Ustedes son el CENTI, la nueva generación del CENTI. Y ustedes son los únicos que pueden revivir ese mismo fervor que tenían en nuestros principios, en nuestros inicios. Ustedes lo pueden hacer. Yo creo que ustedes son la generación que va a marcar eso. Nosotros, por diferentes cosas, dejamos quizás a un lado, pero yo sé que ustedes son los que van a marcar la diferencia. Van a retomar eso. Y entonces veremos por allí a muchos de ustedes teniendo sus propias células. Y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que de esta misión Timoteo van a salir muchas células. ¿Qué dice? ¿Se atreve? ¿Ah? Es un desafío. Pero ustedes son una generación más preparada que nosotros, que la nuestra. Ustedes son la generación de la tecnología y tienen cómo hacerlo. Pero debe haber oración, debe haber compañerismo, como se hacía con nuestro Padre en la fe. Y evangelicemos allá y abramos donde no hay ministerio. Y seguramente eso en algunas de las ciudades es lo que vamos a hacer. Ahora vámonos a apoyar el distrito más pequeño. Pero les quiero adelantar algo. Muy pronto vendrá la segunda misión Timoteo, donde nos iremos a abrir en otros lugares, en otros cantones. Agarramos el carro, cada uno que tenga carro o en bus y vamos, pero con ustedes, no con otros, con ustedes que tomaron la decisión. Entonces, muchachos, solo quiero terminar diciéndoles, yo también pertenecía a una célula así, éramos 18, hacíamos eso, orábamos, llorábamos, ayunábamos, vigilábamos. Y de esos 18, hoy 14 somos misioneros de tiempo completo. 2 son paulinos, los otros 4 son paulinos. Yo sé que ustedes son la generación que va a retomar esto de la célula. Muchachos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana temprano.